Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente tenemos a nuestro querido politólogo, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, el profesor Julio Schilling. Buenas tardes, Schilling. Gracias por tomar nuestra llamada en el día de hoy. Buenos días, querida Cari, y siempre es un placer estar contigo y con todo el equipo de Radio y Televisión Martí y con la audiencia extraordinaria de Tras la Noticia los viernes, pero cuando es un viernes en el natalicio del maestro 169 aniversario, pues es un día especial. Acabo de hablar con Ania Zamora desde Matanza. He hecho una actualización de la situación de la dama de blanco más joven, Cicia Bascal, la cual se encuentra en la prisión de La Bellota. Indudablemente, aquí hay una realidad, Julio. Si de cara al 169 aniversario del nacimiento del apóstol José Martí, nunca pensé que tendría que estar hablando con la madre de una mujer que está presa por pedir patria y vida y libertad. También me gustaría tu criterio, porque hay un informe que acaba de salir donde Cuba ocupa el 5º lugar entre los países de mayor tasa de población penal del mundo, según el último informe del Instituto por Crimen y Justicia, el ICPR, de la Facultad de Derecho de Birkbeck, en la Universidad de Londres. Esto es algo verdaderamente impactante, y también es impactante la forma descarada en que el gobernante de turno, impuesto a dedo porque nadie lo eligió, Díaz-Canel, afirma en Cuba Debate que los juicios que se están llevando a cabo, ni más ni menos, contra los manifestantes que salieron el 11 de julio, se hacen de acuerdo y en conformidad con el encargo constitucional en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los estados y el respeto de los ciudadanos. Esto se ha atrevido a decir Díaz-Canel. Me gustaría tu reacción cuando sabemos que hay juicios express, hay menores que están clamando por la libertad de menores que están siendo llevados a juicios express sin notificar ni a la defensa y en muchas ocasiones ni tan siquiera a los propios familiares, rodeados de absurdos operativos militares. Dame tu criterio en torno a todo esto. Mi querida amiga, precisamente aquí hay una gran relación con la obra y la vida de Martí, y eso es la extraordinaria actitud criminal que está cometiendo la dictadura castrocomunista, y hay un paralelismo extraordinario, guardando la distancia, porque nunca llegaron a este punto, con la metrópoli española, en el caso de José Martí, hecho preso siendo menor de edad. El primer preso político que tuvo Cuba, grillete en un pie en las canteras de San Lázaro, que no sé si sigue en pie o si queda quizás como parte de la historia, porque recordemos que, de acuerdo con Fidel Castro, esté donde tenga que estar, fue el autor intelectual del Moncada. Sí, eso es totalmente una falsedad en cuanto a la relación con el apóstol y la monstruosidad que lleva en el poder por los últimos 63 años. Pero el objetivo de España era escarmiento, era promover
un terror entre la población. Eso fue la idea detrás de Weyler en los campos de concentración. O sea, que obedecía a un intento de impedir el proceso de liberación. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viendo, y de eso en estos momentos, y la obra martiana, su dedicación y su enfoque en llevar una guerra total y completa para libertar a Cuba, con mucho amor al arrepentido y el que se ha expurgado de sus pecados y dejado de cometer esos crímenes y esa actitud atroz, y decide pasarse al bando de la dignidad, que en este caso es el pueblo de Cuba, si lo traemos al día de hoy. Estamos viendo precisamente una repetición de los hechos, y yo creo que nuestros hermanos en la isla, como es el caso de Cici Blanque, como es el caso de los Navarro Rodríguez, Félix Isailí y de José Daniel Ferrer y tantos otros que precisamente están encarnando lo que es la obra martiana en primera persona. Y yo creo que eso es fundamental, y cuando celebramos este día, sin lugar a duda, está más vigente que nunca la obra de Martí, su rectitud, su intransigencia frente a el castrocomunismo, que deja corto los crímenes que cometió la metrópolis para mantenerse en el poder. Yo creo que la demostración que en el caso del apóstol dejó bien claro su repudio absoluto hacia el socialismo, apuntando exactamente por qué no se dejó llevar por la toxicidad intelectual de su época, de sentir atracción hacia ese sistema oprobioso. Claramente señaló cuáles serían las consecuencias de semejante modelo, y estuvo clarísimo porque ni siquiera se había establecido el primer Estado socialista. Sin embargo, el maestro tuvo la claridad para ver eso. Entonces, que el régimen haya hecho una historia, una falsificación de los hechos, una industria de las mentiras, como todas las mentiras que aunque han sustentado su permanencia en el poder, hoy celebrando el aniversario del natalicio del apóstol, realmente vemos en ese pueblo cubano que está en pie, que está en rebeldía y que está luchando por su libertad, una insistencia en seguir el curso martiano. Y Cari, hay que destacar que todas estas personas que están presos, todas estas personas que están enfrentando estas condenas oprobiosas, hay un esfuerzo extraordinario para que cambien el discurso, para que se retracten, para que le echen la culpa a la CIA, para que le echen la culpa a la comunidad cubana que vive en libertad, y sin embargo no ha habido ni un testimonio de esto, porque están de pie, y como dijo Martí, no hay tirano que afronte un pueblo en pie. Eso lo estamos viviendo, y cada ejemplo, como esos que tú mencionas, de esas personas y esos familiares, están viviendo lo que vivió Martí, están viviendo lo que vivieron los familiares de Martí y los familiares de tantos mambises. Esa es la realidad. Esta época es aquella época trasladada al siglo XXI. Ahora bien, hay un informe, y esto me gustaría que hablaras un poquito de esto, porque tenemos un nicho de audiencia muy joven, no solamente en Cuba. Radio Martí se escucha en Nicaragua y se escucha en muchos países más, pero el nicho de audiencia que tiene Radio y Televisión Martí son personas que ignoran que hubo una represión que fue desatada en la década del 60. Lo que sí se puede afirmar, de acuerdo a este informe, es que durante y luego de las manifestaciones masivas, la represión en Cuba ha alcanzado niveles que solo podrían compararse con arrestos masivos por
Pongamos un ejemplo, durante la crisis de los misiles y inicios del sistema totalitario que aún desgraciadamente, indudablemente impera en nuestro país. Y es que luego del estallido social del 11 de julio, alcanzó niveles que muchos expertos están comparando con la violencia de la época de Cuba en los 60, cuando el llamado gobierno revolucionario utilizó el terror como estrategia para perpetuarse en el poder. ¿Qué me puedes decir tú en cuanto a esto? Precisamente ahí estás destacando la gran importancia que tiene la memoria colectiva de un pueblo. Por alguna razón es un derecho humano. Y te pregunto esto porque esta audiencia que ha hecho nicho dentro de Radio y Televisión Martí, muchos desconocen lo que ocurrió al principio de los años 60, los paredones de fusilamiento, los campos de concentración, las UMAP, la famosa limpia del Escambray, el encarcelamiento por convicción. Salías condenado ya de la seguridad del Estado. Y por eso sería bueno que una persona como tú pues esclareciera qué comparación tú haces entre lo que hoy están haciendo en Cuba y aquella vieja historia que guarda la memoria histórica del pueblo de Cuba. Fíjate, Cari, primero tenemos que insistir y yo creo que esta es la gran tarea que tenemos adelante, preservar la memoria e insistir en ese mecanismo fundamental para poder alcanzar, para que Cuba pueda alcanzar la democratización, que es la justicia transicional. Y se llama justicia transicional porque para transitar hacia la democracia hace falta determinada justicia que indague, condene e indemnifique en cuanto a los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido a través de los 63 años. Y es importante señalar, y yo creo que este es un punto importante que tú quieres hacer, que yo creo que es fundamental, y eso es que estamos viviendo una reapertura de las condenas extraordinarias que hubo cuando asaltaron el poder por primera vez. Y eso obedece a una realidad, que se les va de las manos el poder. Y como se les va de las manos, necesitan, como en aquel momento necesitaban aferrarse al poder, pues el terrorismo de Estado era a todo dar. Mira, para tener en cuenta, en estos momentos, ni siquiera, porque Cuba en la década de los 70 era el país con más presos políticos per cápita en el mundo. Así que podemos apreciar la población del presidio político en Cuba, y que para el castrocomunismo eso siempre ha sido una necesidad debido a la rebeldía del valiente pueblo cubano. Si fuéramos a comparar en este momento de una base de la población, si hubiera la población penal política en los Estados Unidos que hay en Cuba, estaríamos hablando de 30 millones de personas que estarían presos por razones políticas en los Estados Unidos. O sea, para poder poner eso en un espacio, a los pocos días de llegar al poder, fusilaron sumariamente, sin juicio ni nada, más de 70 personas. Básicamente juicios de cangarú, con ausencia total de debidos procesos, pero eso, la realidad es que lo hicieron aún en la Sierra Maestra. Esto ha sido una continuidad en todo momento. Y ahora el gran temor para ellos, vivir lo que nunca pensaron que iban a vivir, y eso es un pueblo entero en pie de lucha, exigiendo que se vayan, exigiendo cambios sistémicos, no pidiendo visas para salir, no pidiendo productos para comer, productos de lujo, productos para poder tener una vida que no tiene nada mal con eso, más digna, no, pidiendo libertad y que basta ya. Entonces eso se le ha ido de la mano, y esta es una reacción necesaria que obedece
en la búsqueda de la supervivencia y que han visto que el hombre nuevo ha sido un gran fraude, y la prueba es que esa juventud dentro de Cuba, ese gran pueblo, mejor dicho, en su gran mayoría eran jóvenes ya nacidos después de los procesos de adoctrinamiento, y esta nación cubana que vive en libertad de exiliada ha contado con esa misma juventud que nació después del 59 y que exige claramente de una vez un denominador común: libertad y un sistema no comunista. Entonces, esto quiere decir que sí ha habido una concienciación válida, y mi querida amiga, tú que viviste de primera mano el presidio político y lo conoces, tienes que sentirte orgullosa y satisfecha de ver cómo esa generación ha heredado el linaje patriótico de luchar por Cuba, que en un día como hoy más que nunca realmente tiene un simbolismo extraordinario en la figura de José Martí. Ahora bien, Martí parte a su primer exilio en enero del 71, 1871. Partió rumbo a España. Ahí fue la primera vez que se conoció el presidio político de Cuba. También cursó estudios en la Universidad de Madrid en mayo del 73. Estamos hablando de 1800, en la Universidad de Zaragoza. Y Martí realizó el bachillerato paralelamente con los estudios universitarios. El 27 de junio de 1874 recibió el título de bachiller. El 24 de octubre se graduó en Filosofía y Letras. Martí era un hombre de letras, pero murió de cara al sol. ¿Cómo era el pensamiento de Martí con relación al socialismo, a la guerra necesaria, y también el Martí revolucionario, que, como te digo, no solamente fue el primer preso político y por eso se celebra su día, sino que era un hombre que aglutinó desde el exterior todas las fuerzas necesarias para combatir el coloniaje español. Mi querida Cari, es tan importante tocar esta parte de Martí porque efectivamente el maestro se destacó en grande por las letras, por una intelectualidad, por un pulso a la realidad impresionante y fuera de serie. Sin embargo, a veces se pierde de vista que Martí fue el gran estratega, el gran conspirador, el gran arquitecto de esa guerra de liberación que se llevó a cabo en 1895. Y hay que estar claro y nunca olvidar que sí, Martí hablaba de amor, y ese amor al arrepentido, al que estaba dispuesto a cruzar filas. Pero Martí pidió una guerra completa, una guerra sin límites, una guerra para aniquilar totalmente al enemigo hasta lograr la independencia y la libertad de Cuba. Eso fue la fundación de la identidad cubana, y Martí, que muchas veces se le desdibuja, bueno, el castrocomunismo, repito, ha hecho una industria de eso. Hay que estar claro que Martí en todo momento entendía perfectamente bien la necesidad de llevar hacia Cuba la libertad, y que el único método era una guerra completa. Y esto es muy importante entender. Martí no abrazó bajo ningún concepto la idea de que el monopolio de la violencia la deberían de tener los enemigos de la libertad, sino los que aspiraban a ser libres y los que luchaban por eso. Entonces, eso es una parte que hay que examinar y reexaminar, porque fue en la obra de Martí, en mi apreciación, tal vez la parte más excelsior, porque llevó a cabo una guerra pensada, una guerra entendiendo que había un objetivo ideológico, que se estaba fundamentando un país
y había una media de valores, pero como único podría haber una guerra moral es si había una guerra que establecía la justicia, los principios de la justicia, y eso exigía llevarla hasta las últimas consecuencias. Esa intransigencia noble, intransigencia frente a la dignidad inquebrantable, frente a posiciones que en ese momento existían, de buscar un acercamiento con la metrópoli, de buscar un entendimiento, de buscar un diálogo con el opresor, con vistas a buscar tal vez una solución más práctica. Martí rechazó todo eso, rechazó el comercio con la tiranía, rechazó las prebendas, criticó a los que lucraban de esa cercanía con la tiranía, precisamente en lo que una versión moderna es la coexistencia, es el acercamiento, es las relaciones que buscan buscar un entendimiento con la barbarie. De modo de que hay una relevancia, mi querida amiga, en la obra martiana con lo que estamos viviendo hoy extraordinario. Y es eso lo que debe de guiar la meta del pueblo de Cuba, y que se tenga claro, sobre todo en estos momentos de tanto dolor y de tanto sacrificio, entender que este es el momento que les toca al pueblo hoy en día, y eso es lo que hay que nunca perder de frente. ¿Y qué mejor ejemplo, qué mejor faro que la estrella de la frente de Martí? Muchísimas gracias, Julio, y gracias por haber compartido tu visión sobre todo lo que ocurre en esta triste Cuba, donde indudablemente, pues cada día el cubano, la sociedad civil, se revela de forma pacífica, no asaltando un cuartel, no matando a mansalva, sino de forma pacífica contra el régimen que se ha empoderado arriba del poder en Cuba y que destroza a la nación cubana. Gracias, Julio, por estar aquí. Un placer siempre. Bien, y con Julio Schilling me despido por el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de May Vázquez, la producción de Jaime Almiral. Les habló su amiga Cari Roque, que les desea muy buenas tardes, quédese en sintonía con la programación de Radio y Televisión Martí.